Aunque había empezado a fallarle la vista, todavía se levantaba temprano para ponerse a trabajar en su mesa de dibujo. Cuando su primera esposa, Kitty, murió esa misma primavera, su hijo David le ocultó la noticia durante varios días. Wright lloró cuando supo lo que le había sucedido a la mujer a la que había abandonado 50 años antes. «¿Por qué no me has avisado en cuanto lo supiste?», le preguntó. «¿Para qué iba a molestarte?», le contestó David. «Tú nunca te preocupaste de ella cuando vivía». Poco tiempo después, el 4 de abril, Wright se quejó de dolores de estómago y fue hospitalizado en Phoenix. La operación para extraerle una obstrucción intestinal fue un éxito, pero 5 días más tarde, el 9 de abril, murió mientras dormía. Fui al hospital en cuanto me avisaron y su cuerpo estaba todavía en la cama. Medía cerca de 1,85 m y cuando murió parecía pequeño y frágil, algo que nunca había sido. Nunca he olvidado eso. Fue como si su carisma muriera con él y solo quedara aquel pequeño cuerpo. Ya no era aquel hombretón que había sido. Yo sentía que mi abuelo era casi inmortal. En el momento que murió, yo no estaba con su hermandad. Yo le había dejado y estaba trabajando con mi padre. Recuerdo que nos dieron la noticia mientras estábamos en Los Ángeles y enseguida, inmediatamente, cogimos un avión y fuimos a Taliesin. Y después... recuerdo que mi padre y yo entramos en el salón y el abuelo estaba allí en el ataúd. Nos acercamos y le miramos. Nos abrazamos y lloramos, abrazados el uno al otro. Estábamos en llanto. En aquel momento nos dimos cuenta de que se había ido. Que realmente se había ido. Sus discípulos cargaron su féretro en una furgoneta y le llevaron durante 28 horas por las calles de Wisconsin, siguiendo el mismo recorrido que Wright había hecho siempre. En Taliesin, fue llevado hasta su tumba en una carreta cubierta de flores, igual que May McChaney, la mujer que murió asesinada y por la que una vez arriesgó todo lo que tenía. Siguiendo sus deseos, le enterraron a pocos metros de ella y cerca de su madre, la mujer que predijo que estaba destinado a ser grande. Un sacerdote unitario leyó el pasaje favorito de Emerson. Quien quiera ser un hombre debe ser un inconformista. Nada hay tan sagrado que la integridad de tu pensamiento. Yo creo que no pensaba mucho en el más allá, pero hay un pasaje en su autobiografía en donde habla de sus últimos días. Decía que la naturaleza es hermosa, que disfrutaba cuando salía a dar un paseo, que la naturaleza de cada árbol es diferente a la de los otros, que todas las hierbas son diferentes y que los arroyos y los riachuelos son muy bellos. Él creía que era tan hermosa que es imposible que el cielo sea tan hermoso como la naturaleza de la tierra.
El 21 de octubre de 1959, 6 meses después de la muerte de Frank Lloyd Wright, el Museo Solomon R. Guggenheim se abrió al público. Wright cambió nuestra forma de ver la Tierra, de usar la Tierra, la forma de vivir en nuestras casas, la forma de trabajar en nuestras oficinas, incluso nuestra relación con la pintura. Después del Guggenheim, ¿a quién le importará el arte de los museos si el propio edificio no es una obra de arte? ¿Para qué sirve el arte? El arte es de alguna forma una especie de conexión espiritual, una conexión a algo más grande que nosotros mismos, una conexión a algo que no podemos describir enteramente o expresarlo con palabras. El arte es una mentira que nos dice la verdad, dijo una vez Picasso. Es como alcanzar un sentimiento. Pero al mismo tiempo la arquitectura, a diferencia de otras artes, está conectada a la vida diaria. Es un techo sobre nuestras cabezas que nos protege de la lluvia. Y el genio de Wright tuvo la habilidad de conseguirlo. Tuvo la habilidad de saber satisfacer las necesidades diarias que siempre forman parte de la arquitectura y que son ineludibles. Pero además, al mismo tiempo, sus obras se te clavan en el interior y casi te hacen sentir como si estuvieses viviendo una experiencia trascendental. Y yo no creo que sea injusto decir que nunca ha habido un arquitecto americano que haya hecho tanto para conmover al mundo, que haya hecho tanto para realizar su visión de lo que debe ser la perfecta arquitectura como Frank Lloyd Wright. La definición de lo que debe ser un arquitecto dice que es facilitar a sus congéneres las mejores formas y con los costes más bajos posibles. Frank realmente creía eso, y cuando hacía aquellos templos, sus ambiciosos templos, verdaderos templos, como la sinagoga o el templo unitario de Oak Park y otros templos del arte como el Guggenheim, era capaz de representar ambas cualidades de la arquitectura y, aparte de su arrogancia, creaba algo desprovisto de todo egoísmo. Por supuesto, él diseñaba esas cosas que plasmaba a su gusto, pero no son sus monumentos, son algo más. Son monumentos para todos nosotros. Y disfrutamos de esos monumentos de la misma forma, con el mismo acto de egoísmo que lo hizo aquel gran hombre. I want you to give, if you will, the answer to just one more question. Are you afraid of death? Not at all. Do you Death is a great friend. Do you believe in your personal immortality?
Yes. You believe? Insofar as I am immortal, I will be immortal. To me, young has no meaning. It's something you can do nothing about. Nothing at all. But youth is a quality, and if you have it, you never lose it. And when they put you into the box, that's your immortality. Mr. Wright, I thank you for spending this hour with us. Well, you're welcome. I hope it's been of some interest It has indeed. to whoever's been listening, but I don't know.